Aquí ya voy a compartir pantalla. Mientras se empieza a ver las diapositivas, les voy contando un poquito de mí. Soy, como ya Nati lo dijo, soy ingeniera de procesos de la Universidad de AFIT y tengo una maestría en ingeniería con énfasis en gestión sostenible de procesos industriales. Actualmente trabajo en Gaia Servicios Ambientales. Llevo cerca de 3 años ya en esa organización, trabajando todo lo que es gestión de cambio climático, inventario de gases de efecto invernadero, análisis de ciclo de vida, huella de carbono de producto, huella de agua. También he trabajado con huella hídrica, bueno, de todo un poquito. La idea de esta sesión es que hablemos sobre la evaluación de impactos, ¿cierto? Entonces, la clase de hoy va a estar dividida como en 4 bloquecitos. Primero vamos a hablar de unas generalidades de lo que es la evaluación de impactos, cómo se realiza esa evaluación, qué fórmulas se utilizan, qué indicadores, perdón, qué metodologías se pueden utilizar. Después vamos a ver los métodos de evaluación. Entonces, qué es la huella de agua por disponibilidad, qué es la huella de agua por degradación, qué es el perfil de huella de agua y los pasos adicionales de normalización y ponderación. Vamos a ver qué bases de datos están disponibles y tienen información sobre los indicadores de huella de agua, los software que se pueden utilizar, y al final vamos a hacer como un ejercicio, un caso práctico con todo lo que mencionemos en la clase. Bueno, y acá traje como un pequeño resumen de lo que tal vez se ha visto hasta ahora de la metodología para la huella de agua, ¿cierto? Estamos trabajando con la ISO 14046, que nos da todos los lineamientos para la huella de agua de una organización, de un producto, de un servicio. Y esa norma, ya en los módulos anteriores hemos visto que esa norma se divide en 4 fases, que lo primero es la definición del objetivo y alcance, ¿cierto? Que en esa definición de objetivo y alcance vamos a ver por qué hacer el estudio, para qué, quién es el público objetivo, cuál va a ser la unidad funcional, cuáles van a ser los límites de esa huella, si va a ser una huella organizacional o si va a ser una huella para un producto específico. Una vez tenemos esos objetivos de alcance, seguimos con el análisis del inventario, que fue la clase anterior. En ese análisis del inventario, entonces ahí es donde miramos cuáles son las entradas y salidas de agua, cuáles son las entradas y salidas de materias primas, porque eso de manera indirecta también nos va a afectar la huella, si tengo emisiones, si tengo vertimientos, cuáles son las características de esos vertimientos. Toda esa fase de recolección de información iría en el análisis del inventario. Como tercer paso tenemos entonces la evaluación del impacto de la huella de agua, que aquí es donde nos vamos a centrar hoy, y donde vamos a relacionar esos datos que recopilamos en el análisis del inventario con unos indicadores, que me van a decir qué impacto tengo en el agua, ya sea por degradación, por escasez o por hambre. Y por último tenemos la interpretación de resultados. Esta va a ser la clase siguiente, que vamos a aprender entonces qué significan esos resultados que obtenemos, en qué casos hacer un análisis de sensibilidad, cómo de pronto manejar el tema de la incertidumbre. Y como vemos, todas estas etapas tienen como unas flechas de ida y vuelta, porque digamos que puede que yo esté ya en la interpretación y me dé cuenta en un análisis de sensibilidad que debo ajustar los límites del sistema. Entonces, si ajusto los límites del sistema, debo devolverme a la definición del objetivo y alcance, y de ahí para allá de pronto mover algunas cosas en el inventario. Me van a cambiar de pronto, puede que yo diga, no, necesito agregar un indicador adicional, entonces también me afecte esta etapa de evaluación. Entonces, digamos que ahí puede que yo tenga que devolverme en una u otra etapa. Esto ya lo vamos a ver en el módulo 5. Bueno, entonces, ya hablando más de lo que es el módulo 4, que vamos a hablar de evaluación de impactos. Entonces, como de manera general, siempre que hablemos de una huella de agua, debemos mencionar em, sí, mencionar si esa huella de agua es una huella de agua integral, es decir, que evalúa varios impactos tanto en la degradación como en la escasez, o si es una huella de agua solo por escasez o una huella de agua solo por eutrofización. Vamos a profundizar en esos conceptos, pero digamos que la norma ISO es muy, muy específica en que se debe dejar muy claro
qué huella de agua se está comunicando para evitar como una confusión a los grupos de interés o al público objetivo del estudio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un producto que es el cacao, y yo le voy a evaluar esa huella de agua al cacao. Entonces, por ejemplo, puedo tener para 1 kilogramo de cacao, puedo tener un indicador de escasez que me diga que es 32,5 metros cúbicos equivalentes privados de agua por cada kilogramo de cacao. Yo puedo comunicar eso y esa sería una huella de agua por escasez y sería válido bajo la metodología. Si, por ejemplo, yo quiero enfocarme únicamente en el indicador de acidificación, porque, no sé, puede que para el sector específico este indicador sea importante, ¿cierto? Entonces yo podría comunicar, bueno, la huella de agua por acidificación del cacao es de 0,03 mol de H más equivalente por kilo de cacao, y puedo comunicarlo así. Si ya yo le agrego más indicadores, si le agrego más indicadores de degradación, por ejemplo, en este caso, eutrofización marina, eutrofización de agua dulce, bueno, si solamente voy a comunicar uno de los indicadores, lo mismo, digo huella de agua por eutrofización marina o huella de agua por eutrofización de agua dulce. Y ya, si yo voy a comunicar todos estos indicadores, ahí sí puedo hablar de una huella de agua integral. Las categorías de impacto entonces de la huella de agua, eh, digamos que para estos indicadores que les acabo de mencionar son algunos de los que podemos evaluar. Debemos considerar que pueden haber estos indicadores que se llaman indicadores de punto medio, y hay otros indicadores de punto final. Esto es simplemente como una introducción que vamos a ir ampliando como a lo largo de la presentación. Entonces, si hablo de estos indicadores que vemos acá, que cada indicador tiene como una unidad de medida diferente y habla de un impacto o sí, como de un aspecto ambiental específico, estos indicadores se llaman de punto medio. Y hay otros indicadores donde uno puede asociar todos estos indicadores a como una categoría de daño ambiental, por ejemplo, a los daños a los ecosistemas, y este indicador ya se llama indicador de punto final, donde vamos a verlo en una única unidad de medida y digamos que, ¿sí? Listo, creo que a alguien se le abrió el micrófono por accidente. Entonces, estos indicadores ya los llamaríamos indicadores de punto final. ¿Listos? Para que vayamos viendo qué tipos de indicadores podemos evaluar. ¿Cómo seleccionar esos indicadores de la huella de agua? Entonces, dependiendo de el objetivo de mi estudio, ¿cierto? Entonces, si el objetivo del estudio es poder dar un dato sectorial, por ejemplo, un dato a nivel sectorial, puede que ya con el sector nos pongamos de acuerdo y digamos, no, somos una empresa que se dedica al cultivo de arroz, y resulta que ya por los antecedentes y por estudios previos sabemos que el tema del consumo de agua y la escasez de agua es uno de los parámetros como más importantes o de los impactos ambientales más importantes. Entonces únicamente nos vamos a concentrar en la escasez y vamos a gestionar las actividades para, digamos, reducir esa huella de agua por escasez. Entonces, como sector, uno se puede poner de acuerdo y decir, bueno, solamente vamos a evaluar la escasez porque sabemos que es el indicador más importante. También puede que yo quiera dar una declaración ambiental de producto, o que yo quiera comunicar este estudio a grupos de interés a nivel internacional y necesite algo como más global, por así decirlo. Existen unas reglas que se llaman reglas de categoría de producto. Estas reglas son específicas para diferentes tipos de producto. Entonces, la ISO 14046 en el caso de huella de agua nos dice cuáles son esas etapas que debemos tener en cuenta para hacer la huella, pero nunca nos va a decir cómo hacerla. Nunca nos va a decir, vea, utilice específicamente este indicador, sino que es como a elección de la organización según el objetivo del estudio. Pero ya las reglas de categoría de productos sí nos dicen, venga, qué alcance debo considerar, qué unidad funcional, cuáles deben ser esos límites del sistema, los datos que debo utilizar deben ser primarios o secundarios, o hasta qué punto se pueden utilizar
datos secundarios, qué indicadores y bajo qué metodologías específicas debo seleccionar esos indicadores. Entonces, esas reglas de categoría de producto son desarrolladas por organizaciones que, digamos, lo que buscan es que para un producto específico, todos los que hagan análisis de ciclo de vida, y digamos que como sabemos la huella de agua va enmarcado como en el análisis de ciclo de vida, entonces todos los que hagan análisis de ciclo de vida, no sé, del arroz, entonces sigan los mismos límites. Todos los que hagan análisis de ciclo de vida de un material de empaque, sigan como esos mismos pasos y tengan los mismos criterios para que de cierta manera uno pueda realizar como ciertas comparaciones. Entonces, las reglas de categoría de producto dicen qué indicadores específicos y bajo qué metodologías, o sea que por ahí también podríamos tener como una luz de qué metodologías utilizar. También puede ser, a veces no hay reglas de Vanessa, yo categoría de tengo una producto. pregunta. Sí, ¿Cómo estás? gracias. Eh, ya estás hablando siempre de productos. También incluye el tema de servicios. Sí, hay, por ejemplo, en servicios, bueno, si uno como que lleva muy ligado al tema de producto, porque es lo más común, en servicios también hay algunas reglas, así que tenga presentes, hay, por ejemplo, para servicios de transporte o para servicios de gestión de residuos, bueno, se me escapa qué otro, pero digamos que no hay para todo, ¿cierto? No hay para todo, pero al momento sí hay buena cantidad como pues, de reglas de categoría de producto, dice, pues ya como publicadas. Yo les voy a dejar ahí ahorita al final, les dejo como de pronto esos portales donde pueden consultar a ver si específicamente para ese servicio ya de pronto hay reglas de categoría de producto, para que de pronto les pueda servir ahí de consulta. Perfecto, gracias. Listo. Si de pronto no hay reglas de categoría de producto, ¿por qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer? Mirar, revisar en la bibliografía, en artículos científicos, en estudios pues, o publicaciones de los sectores, podemos revisar a ver de pronto qué indicadores están evaluando, ¿cierto? Porque de pronto el tema no está muy desarrollado en el sector en el que uno se encuentra, entonces le toca ya, si no hay reglas de categoría de producto, empezar a mirar esa revisión bibliográfica. También puede que a veces los estándares internacionales, por ejemplo, la Unión Europea para ciertos sectores ya publica, no sé, para el sector de plásticos ya dice, vea, evalúe estos indicadores específicos. Entonces, esos estándares internacionales también nos pueden servir para determinar qué indicadores seleccionar. eh, Relevancia de indicadores y factores de caracterización en los sectores y regiones evaluados, que era lo que les decía ahorita en mi sector, qué se está haciendo, o por ejemplo, no sé, si estoy en Colombia las empresas que están evaluando en la huella de agua, qué tipos de indicadores, y disponibilidad dentro de las herramientas. Bueno, también eso puede ser como un criterio. Puede que yo solamente para el producto o el servicio que esté evaluando, solamente tengo cómo acceder a indicadores de escasez o a factores de caracterización de escasez. No tengo cómo acceder a factores de eutrofización o de acidificación. Entonces, esto también podría ser una limitante que me lleve a mí a evaluar solamente la escasez de agua, por ejemplo. Bueno, entonces digamos que hay diferentes métodos de evaluación de impactos desarrollados eso por lo general lo desarrollan como grupos de universidades, grupos pues como científicos que se sientan y dicen, bueno, vamos a tener una metodología de evaluación de impactos basado en X o Y criterios, ¿cierto? Hay diferentes metodologías, hay una que se llama RECIPE, otra que se llama Environmental Footprint, CML, ahorita en la diapositiva siguiente les muestro. Pero entonces digamos que esas metodologías, digamos que si yo aquí tengo indicadores de escasez o de disponibilidad, pues buscan como llegar a un valor de escasez o a un valor de disponibilidad, pero digamos que cada metodología, como tiene supuestos diferentes, pues yo voy a llegar a un resultado diferente con cada metodología. Lo mismo para eutrofización. Incluso me voy a adelantar en esta diapositiva como para de pronto ser un poquito más clara. Digamos, el indicador de escasez, yo lo puedo, pues hay métodos, los más conocidos, el AWARE o el WSI,
Pero entonces cada método tiene unos supuestos diferentes, entonces es diferente, pues va a ser diferente el resultado que yo tenga si lo evalúo por el AWARE o si lo evalúo por el WSI. Lo mismo para eutrofización. En eutrofización, pues aquí tengo algunos. Tengo F3.1, que es Environmental Footprint, este es, por ejemplo, es de la Unión Europea. O tengo CML del año 2016, pero miren, por ejemplo, que EF me da la eutrofización de agua dulce en kilogramos de fósforo equivalente, pero el de CML me lo das en kilogramo de ion fosfato equivalente. Entonces, los dos resultados son diferentes, por eso debo seleccionar no solamente qué indicadores voy a utilizar, sino qué método de evaluación de impactos voy a utilizar. ¿Con base en qué selecciono los métodos de evaluación de impactos? Entonces, aplican los mismos criterios que les mencionaba ahorita. Las reglas de categoría de producto dan unos criterios, pues sí especifican como bajo qué indicadores o bajo qué método de evaluación de impactos debo evaluar cada indicador. Por ejemplo, hay una red que se llama EPD System, y ellos publican esas reglas de categoría de producto, tienen un montón de reglas para diferentes sectores y ellos dicen que se utilice o que se seleccionen los métodos de environmental footprint, porque esta environmental footprint es como la aprobada, por así decirlo, la avalada por la Unión Europea para análisis de ciclo de vida, por ejemplo. Y es la más actualizada. Esta fue actualizada, por ejemplo, en 2023, como en febrero, marzo de 2023. Entonces, si yo estoy siguiendo reglas de categoría de producto, entonces lo más recomendable podría ser que yo utilice EF3.1. O si yo, por ejemplo, estoy viendo que, por ejemplo, una de las metodologías que se utilizan en muchos sectores porque tiene indicadores, pues tiene muchos indicadores y son muy claros, incluso en indicadores de punto medio y también en indicador de punto final, RCP. De RCP están muchos artículos científicos, pues hay muy buena información de recipientes, puede que yo diga, bueno, por disponibilidad de la información, por la claridad de los indicadores, porque es muy completa y está muy bien documentada, entonces voy a elegir Recipe, ¿cierto? Y entonces ya yo digo, bueno, lo voy a hacer por Recipe y todos los factores que yo busque y todos los métodos que seleccione, ya sea que haga la huella de agua en un software o que la haga pues en un Excel, por ejemplo, entonces todo lo hago con Recipe. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, Vanessa, de hecho, Sigifredo está levantando la mano, entonces por aquí. Sigifredo. Buenos Adelante. días, gracias, buenos días. Está muy bueno el tema. Una pregunta. Normalmente nosotros en los ciclos de vida buscamos comparar alternativas. Entonces, digamos que al hacer, digamos, esta metodología, entiendo que me tendré que ir por la misma metodología para poder comparar las dos alternativas en el mismo término. En la práctica sí es posible que en especial productos se puedan hacer todos por la misma metodología o habrá una situación donde las metodologías no sean comparables y hayan equivalencia entre un resultado y otro. Esa es la pregunta. Bueno, tú te refieres a comparar resultados, por ejemplo, no sé, un ejemplo, polipropileno versus polietileno que realiza mi organización o comparar mis resultados con resultados de otra organización. Se pueden dar los dos casos. Se pueden dar Mm. los dos casos. Digamos que si yo quiero comparar con los resultados de otra organización o de un estudio, de algo, digamos, que esté publicado, pues sí debo tratar de que sea entonces la misma metodología, de que si allá usaron Recipe, entonces yo también use Recipe, ¿cierto? Que si allá usaron EF, yo utilice EF, ¿cierto? Porque no es lo mismo si yo comparo, como les decía, no puedo comparar aquí kilogramos de fósforo con kilogramos de fosfatos, pues ahí ya estoy comparando peras con manzanas, ¿cierto? Entonces debo tratar de que sean como de que sea la misma metodología de evaluación de impacto. Ya si yo quiero comparar mis productos también, ¿cierto? Ya yo debo seleccionar como un método de evaluación, pues lo ideal sería eso, que yo seleccione un único método de evaluación para evaluar todos los indicadores. Entonces ahí, ¿cómo puedo seleccionar yo? Hay unos métodos que son muy completos, por ejemplo, CML, pues haciendo como un comparativo, CML 2016
Pues hablando de ciclo de vida, me salgo como un poquito ahí. Hablando de ciclo de vida, CML 2016 tiene como, no sé, 6 indicadores de evaluación de impactos, pero RECIPE tiene 16 y EF también tiene 16 que son como, digamos que tratan los mismos temas, sino que en unidades de medida diferentes. Es decir, a mí me dicen, ¿usted utilizaría CML 2016 o RECIPE? Pues yo me iría, si puedo irme por RECIPE, mejor me voy por RECIPE, que está más completo. ¿Cierto? Entonces la decisión va como basado en eso. ¿Qué quiero yo, cierto? ¿Qué necesito evaluar? Porque también puede pasar que CML tenga un indicador específico que no lo tienen las otras. Creo que no pasa, pero puede pasar. Que CML tiene un específico que no tiene las otras, entonces me toca seleccionar esa por ese indicador que yo necesito. ¿Listo? Alex, Hola, yo te hago una pregunta. Por ejemplo, si yo tengo resultados en unidades de fosfato, ¿cierto? Yo podría hacer un cálculo de equivalencia para convertirlo en unidades de fósforo. sí, pues sí, entiendo que si hay como unos valores equivalentes, ¿eso qué pasa? Nos va a agregar como más incertidumbre al dato, ¿cierto? Porque estoy como haciendo más cálculos, pero Pero, sí habría como, pues sí hay como unos factores de conversión entre las dos, pero digamos que, o sea, si yo de una vez puedo evaluarlo directamente en fósforo, sería lo mejor, ¿cierto? Que ya como que por la última opción sea yo hacer esa equivalencia para que no le agreguemos más incertidumbre a ese resultado que obtengamos. ya, lo digo es porque como supongamos que uno hay veces encuentra solo resultados en una unidad y pues uno puede utilizar una relación molar para convertir las unidades de una cosa en unidades de la otra, ¿cierto? Pues como hace Ujú. uno en química analítica. ¿Me hago entender? Sí, te entiendo, sino que digamos que, o sea, desde la química eso es posible, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Que, como te digo, por ejemplo, bueno, acá porque no le puse el equivalente. Estos valores, al final, lo que nos están dando es como una equivalencia, pues cuando yo digo fósforo equivalente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? No sé si de pronto tal vez algunos estén relacionados con los gases de efecto invernadero que uno todo lo lleva a CO2 equivalente y en ese CO2 equivalente ya tiene como asociado pues todos los gases, el metano, el óxido nitroso, los HCF, bueno, todos esos otros gases yo los llevo a CO2 equivalente para tener una única unidad de medida, ¿cierto? Entonces digamos que esa equivalencia ya no es como tan compatible como químicamente, por así decirlo, porque ese equivalente no es solo fósforo, sino que dentro de ese fósforo tiene como muchos otros indicadores que se llevaron a un indicador de fósforo equivalente, entonces por ahí ya tengo una incertidumbre. Y ya después si lo paso con las conversiones a a fosfatos, pues también voy a tener como esa incertidumbre. Entonces, como te digo, sí se puede hacer, pero no sería como tan exacto porque no es la química exacta. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, ahí vemos como, bueno, hay diversidad de metodologías de evaluación de impactos, ¿cierto? Ya es que revisemos puntualmente para mi estudio qué me sirve. A veces uno dice, pues no tengo ni idea, ¿cierto? O sea, no sé cuál elegir. Entonces, por eso es importante las reglas de categoría de producto o la bibliografía que yo pueda revisar para poder estar como alineado con lo que ya el sector ha venido realizando y que ya si después quiero comparar, puedo utilizar eso para comparar. También tenemos contaminación térmica, por ejemplo, con contaminación térmica, hasta ahora todo lo que se ha estudiado de contaminación térmica es a partir de modelos matemáticos, pues no hay como una metodología que te diga, ay, vea, por cada grado centígrado que usted esté liberando pues a un cuerpo de agua, entonces se le van a morir X peces o no, ¿cierto? Todavía no hay como algo así. Todo lo de contaminación térmica por ahora son modelos matemáticos, no es tan común como que se evalúe en un estudio así integral. Y la ponderación, que ahorita vamos a ver cómo se hace esa ponderación, también hay metodologías donde ya nos dan esa huella ponderada. Entonces,
si yo, por ejemplo, utilicé para mis indicadores de degradación, utilicé EF3.1, ¿cierto? Si yo utilicé EF3.1, entonces en la ponderación, pues también selecciono EF3.1 para que sea coherente. Ah, bueno, y un dato, por ejemplo, la metodología EF3.1, pues personalmente me parece como una de las más completas porque, digamos, tiene como 16 o 18 indicadores, si no estoy mal, y fue actualizada en 2023 y en esos indicadores que tiene EF3.1 también tiene el indicador de escasez y lo hace, pues está basado en el AWARE, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para uno evaluar huella de agua, EF3.1 puede ser una buena opción. También Recipe también es una buena opción porque tiene 16 indicadores, no tiene directamente la web, pero en Recipe hay un indicador que es el indicador de consumo de agua y ese indicador de consumo de agua lo podemos utilizar para calcular la escasez con el método de la web. O sea que entre esos dos métodos sería como lo recomendable para hacer la huella de agua. Y además que Recipe también tiene ponderación, o sea, también tiene métodos de punto final, o sea que ya yo ahí podría también estar alineada con la misma metodología, la que utilicé para evaluar ecotoxicidad, eutrofización, la puedo utilizar también para evaluar indicadores de punto final. Dale, Ena. Vale, por acá Caterina nos pregunta que dónde se encuentran esas metodologías. Bueno, las metodologías, digamos que, ¿qué pasa? Cada metodología tiene como una, digamos, ¿cómo decirlo? Como un libro, por así decirlo, o sí, como un documento donde explica cómo se hace el cálculo, qué indicadores tiene, ¿cierto? Bueno, todo. Pero ¿qué pasa? Digamos que los factores de caracterización de esas metodologías, ¿cierto? Que es lo que al fin y al cabo nos va a servir para hacer el cálculo, por lo general eso ya está integrado en las bases de datos, ¿cierto? Entonces ya en las bases de datos, por ejemplo, yo tengo EcoInvent, entonces en EcoInvent ya tengo, ahorita vamos a ver como todas las bases de datos posibles, pero si yo tengo EcoInvent, entonces ya ahí tiene integrado como todos esos factores de caracterización, que por lo general esas bases de datos tienen un costo, ¿cierto? Entonces, pues no es como tan fácil uno acceder a esos factores de esas metodologías. Y no sé, bueno, no hay como, pues como digamos, lo ve uno en gases de efecto invernadero como un listado de factores de emisión que sea como público en cierta parte, no. Todo es como a partir de las bases de datos. Lo que hay es como lo voy a buscar. Hay como unos listados donde le asocia a uno una sustancia específica con los indicadores, ¿cierto? Pero ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, te va a decir, no sé, por kilogramo de fósforo que yo emita o que yo descargue en un cuerpo de agua, entonces, cuál es el impacto en la eutrofización? Digamos, como por elementos, te va a decir como los impactos por elementos, pero yo no siempre tengo como ese análisis elemental de todo lo que le estoy descargando al ambiente, ya sea en vertimientos o en emisiones, sí, entonces digamos que sí toca hacerlo a través de las bases de datos. Creo que, bueno, si no, yo se los agrego en las diapositivas esos documentos donde está la descripción como de cada metodología. Anótalo acá. Bueno, entonces ya empecemos a hablar un poquito como de cada indicador específico. Vamos a hablar como de los más utilizados para hacer esa huella de agua. Entonces, recordemos que hablábamos de indicadores de disponibilidad o escasez y de indicadores de degradación. Entonces, para revisar esos indicadores de huella de agua por escasez, digamos que hay un indicador, pues o una metodología, que es el índice de estrés hídrico o WSI. ¿Sí? Estas son las siglas de ese indicador. Y ese indicador relaciona como el agua que yo estoy extrayendo de una cuenca
versus la disponibilidad hidrológica de agua. ¿Listo? Entonces, como aquí en estas ecuaciones vemos que para calcular el WSI, entonces primero se calcula este indicador WTA, que es la disponibilidad como hidrológica, entonces lo calculo haciendo una sumatoria de lo que son las extracciones de agua sobre la disponibilidad de agua, pues que lo debo tener de pronto como de un estudio, ¿cierto? Del Estudio Nacional de Agua, o, o incluso pues hay como algunos indicadores para ciertas regiones. Y ya después, ¿cómo se calcula el WSI? Es pues esto después de que hicieron un modelo matemático, llegaron a esta ecuación, que digamos en la ecuación lo que necesito, el único parámetro que necesito es el WTA, que lo calcule acá, ¿cierto? Y eso me da un valor para el WSI, que lo que me va a decir son como unos metros cúbicos que me va a relacionar ese estrés hídrico por cada metro cúbico, como cuál va a ser esa escasez de agua por cada metro cúbico de agua que yo me estoy consumiendo. Esta metodología, aquí pues está como la bibliografía de los creadores de esta metodología, y digamos que en esta gráfica vemos, hay unos valores ya establecidos del WSI como por regiones, ¿cierto? Donde está en más amarillo, digamos que son valores cercanos a cero, digamos que son zonas donde hay un bajo estrés hídrico, y donde ahí está más azul, son zonas con mayor índice de estrés hídrico, ¿sí? Y ya después, digamos que al yo obtener, por ejemplo, el WSI, estos factores pues están como publicados así por zonas, por regiones geográficas, y lo que yo haría para ya, digamos, saber la escasez de agua por cierta actividad, entonces lo que haría sería tomar ese indicador, el WSI, y multiplicarlo por el consumo de agua que yo estoy teniendo en la región, y eso ya me daría como un indicador de escasez de agua bajo este estrés y pues bajo esta metodología de índice de estrés hídrico. Igual ahorita con el ejemplo, pues tenemos un ejemplo como que nos desglosa más, lo vamos a ver, pero básicamente sería tener ese índice de estrés hídrico, que es como lo llamamos factor de caracterización. Entonces tenemos el índice de estrés hídrico, lo multiplicamos por el agua consumida, y ahí ya tendríamos la escasez de agua. La huella de agua por disponibilidad también la podemos evaluar con el indicador del índice de impacto hídrico, o WIX, se llama así el WIX. Este WIX fue desarrollado por una compañía que se llama Veolia, y digamos que el WIX es un pasito más adelante del WSI, por así decirlo, porque no solamente nos relaciona la escasez de agua, sino que también como la calidad de agua en esa zona. Entonces, pues digamos que lo que uno diría es como, bueno, puede que yo en una zona tenga mucha agua, en una región tenga mucha agua, pero esa agua puede que no sea apta para el consumo humano, o que esa agua no, pues, tenga condiciones adversas en los ecosistemas. Entonces digamos que eh, ya ahí empieza a afectar la calidad de agua, y ya ahí hablamos más de disponibilidad que de escasez, no solamente el agua que tengo, sino que el agua que tengo eh, y puedo consumir, ¿sí? Entonces ese WIX evalúa, digamos que aquí vemos la fórmula, el WIX se calcula para la extracción de agua y para la descarga de agua, y al final uno hace como el balance, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo calcula? El flujo de agua, por ejemplo, que extraje de la cuenca, por la calidad del agua. Esta calidad de agua, ¿cómo la calculo? Se calcula a partir de la concentración, de una concentración pues digamos, de salida de un parámetro, por ejemplo, de la DBO de salida de mi vertimiento, que sería esta, versus la DBO, por ejemplo, pues de un punto en esa cuenca donde estoy descargando el agua. Si estoy descargándola en una quebrada, entonces en la concentración de referencia de la DBO en esa quebrada, ¿cierto? O sea que ahí ya este indicador, bueno, por el WSI, que recordemos el WSI, entonces nos está hablando es de la escasez.
Entonces tengo la escasez por la calidad de agua en esa fuente, por el volumen de agua que estoy extrayendo. Y lo mismo para la descarga. Entonces, la salida de agua, ¿cierto? El flujo de salida por esa calidad de agua, que sería la concentración de referencia versus la concentración en la salida, por el WSI, ¿sí? El WSI que sería entonces ese índice de estrés hídrico. Y ahí ya yo tendría, pues al sumar la extracción, bueno, menos la descarga, yo tendría un índice WIX, que es el índice de impacto hídrico. Ese lo conocemos más como un indicador de disponibilidad porque también está relacionando la calidad. ¿Cuál puede ser una limitación de ese indicador? Por ejemplo, que el WSI todavía sigue siendo como muy general por países, ¿sí? Pues no hay como factores de WSI tan específicos por departamento como si los tiene el AWARE, que ya los vamos a ver. Y también la calidad, ¿sí? Pues digamos que en cuanto a recolección de información, pues no siempre tenemos acceso a la calidad del agua, pues puede que la del vertimiento sí, puede que las características del vertimiento sí, porque es un requisito de ley en algunos casos, pero no siempre voy a tener la calidad pues como de esa fuente de agua superficial a donde estoy descargando las aguas o de donde la estoy extrayendo. Entonces, digamos que el limitante, pues es un indicador muy completo, pero el limitante es que no siempre voy a tener esa información de la calidad. Bueno, Vanessa, antes de que continúes, mira que Mauricio tiene una pregunta y tiene levantada la mano. No sé, Mauricio, si la quieres hacer. Sí, gracias, Natalia. Vanessa, te iba a preguntar, esta en la diapositiva anterior, si puedes devolverte, por favor. En esa diapositiva muestras y hablaste de un caso donde tenemos extracción y descarga en agua superficial. Para agua subterránea, donde yo extraigo del agua de pozo, pero en nuestro caso la descargamos en cuerpo de agua, ¿cómo se aplicaría esta metodología? ¿Y cuál sería la variable de referencia? Pues teniendo en cuenta que no, pues no creo, no aplicaría DBO porque no estamos descargando al mismo cuerpo de agua, sino que, como te digo, extraemos de pozo y descargamos a cuerpo de agua superficial. Entonces, ¿cómo sería allí esta metodología en ese caso? listo. En ese caso, toca tomarlo por los dos lados. Entonces, primero por la extracción, ¿cierto? Entonces, en la extracción, em, yo les puse el ejemplo de la DBO, pero pues digamos que puede ser DBO de cubos sólidos, sólidos suspendidos totales, se me escapa el otro. Yo les dejo ahí como la bibliografía Qué pena, de la metodología. Sí, esta dime. variable la elegimos nosotros, o sea, Uno la dependiendo elige, sí, de la característica del proceso, elegimos cuál es la variable para nosotros crítica. Y esas exactamente. con base en la que hacemos la evaluación. Listo. Exacto, digamos que la metodología dice que puede ser la de BO, la de cubo, los sólidos, que uno la elija, o por eso que dices, cierto, porque uno la considere la más crítica, o pues porque si digamos las tres, por ejemplo, si tengo de BO, de cubo y sólidos, y las tres las puedo medir, y las tres pues, pueden ser críticas, entonces lo que dice la metodología es que uno utilice como la que le dé lo peor, ¿sí? Como el caso más conservador es donde te dé mayor impacto. Entonces, que si por sólidos el cálculo te da mayor, entonces que lo hagas con los sólidos suspendidos totales. Pero si te da por DBO que el impacto es mayor, entonces que lo hagas con la DBO. Digamos que eso es como lo que dice. Y en tu caso, que digamos que extraes en pozo y descargas en fuente de agua superficial, entonces uno lo haría, digamos, un cálculo para la extracción, un cálculo para la descarga y después hace como el total, ¿cierto? Que sería la extracción menos la descarga. Entonces acá en el pozo necesitarías como eliges ese parámetro, la concentración de referencia. No sé, pues es que es difícil, sé que es difícil tener de pronto esa caracterización de cómo entra como esa agua de pozo y de pronto con qué características la necesitas. Y ya por la descarga, entonces, cómo la estás descargando y cuáles son la característica, por ejemplo, si es DBO, cuál es la DBO de esa fuente o de ese punto donde estás haciendo la descarga. Sería así, como hacerlo
por las dos etapas así diferenciadas. O sea, se hacen las dos independientes y luego a la extracción le resto la descarga. Exacto, y ahí ya tienes un Wix total, Ok, gracias. con gusto. Listo. Y tenemos el índice de escasez aware, pues aquí traje como los tres más utilizados. Este índice de escasez, digamos que lo que habla o pues lo que hace es como evaluar el potencial de escasez o de privación. Ellos hablan de privación, o sea, de cuánta agua estoy privando a los humanos o a los ecosistemas por yo consumirme X cantidad de agua en una zona específica. Digamos que ese indicador, pues vamos a ver acá cómo lo calculamos. A partir del inventario de agua y de la selección de los factores de caracterización, hacemos ese cálculo. Para poder entender cómo funciona este índice de escasez, debemos tener en cuenta, igual ya lo hemos visto como en los módulos anteriores, debemos tener en cuenta la diferencia entre uso de agua y consumo de agua. Entonces recordemos que el uso de agua se refiere al agua que yo estoy tomando de una cuenca y que la estoy devolviendo como a esa misma cuenca, ¿sí? Si yo tomo agua y la devuelvo a la misma cuenca, pues ahí no hubo un consumo de agua, sino simplemente un uso, ¿sí? Eso puede ser el caso, no sé, de una central hidroeléctrica que lo que hace es tomar como el agua y la fuerza del agua para mover una turbina, pero el agua sigue como en esa misma cuenca hidrográfica, ahí hago un uso de agua, pero un consumo de agua ya se da cuando yo extraigo agua de una cuenca y no la devuelvo a la misma cuenca. ¿Por qué no la devuelvo a la misma cuenca? Porque parte de esa agua se quedó en el producto o parte de esa agua se evaporó o se liberó en otra cuenca, no sé, porque ese vertimiento se lo lleva un tercero y lo libera por allá en otra parte, o porque la recirculo, todo eso ya es un consumo de agua. O sea, digamos que la clave es si yo no la estoy liberando a la misma cuenca, entonces, de donde la tomé, entonces eso equivaldría como un consumo de agua. Para este índice de escasez aware, lo que nos importa es el consumo de agua. Entonces, ¿cuánta agua me estoy consumiendo? Porque esa agua que me estoy consumiendo es como de la que estoy privando a los usuarios de esa agua. Entonces, un ejemplo. Yo tengo acá para 1 kilogramo de acero necesito 5 litros de agua de pozo, pues tomo 5 litros de agua de pozo y 3 litros de agua superficial. Y en las salidas, entonces tengo que se evapora 1 litro por una caldera que tengo y es como una fuga de agua, pues una pérdida de agua, pues un consumo porque se está evaporando. Vierto 5 litros en el suelo y vierto 2 litros a la misma cuenca. Entonces el agua consumida lo puedo hacer como de dos maneras. O por lo que ya veo que me estoy consumiendo, que es lo que se evaporó y lo que se virtió al suelo, serían los 6 litros o también lo podría hacer como con un balance, ¿cierto? 8 litros de agua que extraje menos 2 litros que vertí en la misma cuenca y eso me dice cuánto me consumí, o sea, lo que no estoy vertiendo en la misma cuenca es lo que me consumí. Por un lado, por el otro, me da los 6 litros de agua por cada kilogramo de acero. Con este dato de el consumo de agua, entonces ese es el dato que voy a utilizar para calcular la escasez. Entonces, la escasez, bueno, o el aware tiene factores de caracterización regionales, incluso subnacionales, es decir, por departamento, por ejemplo, en Colombia que nos dividimos por departamento, entonces está por departamento. Y lo que dice ese indicador, al igual pues que lo veíamos ahorita en la gráfica del WSI, en este caso, en las zonas donde está azul es donde hay una baja escasez de agua y las zonas donde está roja donde está rojo es porque hay una alta escasez de agua, ¿sí? Entonces, de aquí la importancia de que para la huella de agua se debe considerar tanto los límites temporales como los límites geográficos. Desde el límite temporal, no, pues, por ejemplo, en Colombia que nos afecta tanto el fenómeno del niño y fenómeno de la niña, entonces los factores van a cambiar si estamos en niño o si estamos en niña.
Y también el geográfico, entonces no es lo mismo si me consumo, y ahorita vamos a ver el ejemplo, no es lo mismo si me consumo 1 litro de agua en Colombia, como lo vemos acá, Colombia está en azul, que si me lo consumo por acá en el norte de África, ¿cierto? Tengo diferentes índices de escasez. Entonces, ¿cómo se realiza ese cálculo de la WER? Entonces, tenemos, eh, yo vuelvo a la referencia del inventario de gases de efecto invernadero porque sé que muchos lo hemos trabajado. Entonces, en los gases de efecto invernadero, yo lo que hago es multiplicar un dato de actividad, un consumo, por un factor de emisión, ¿cierto? Acá no lo llamamos factor de emisión, sino factor de caracterización, pero es lo mismo, es un factor que me va a indicar cuántos metros cúbicos de agua se priva a los usuarios agua que yo me estoy consumiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, ya está ampliado el mapa de Colombia con esos índices de escasez de la WER. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, que en Casanare tengo una escasez de 0,37 metros cúbicos de agua privada por cada metro cúbico consumido. Pero en La Guajira tengo 19 metros cúbicos de agua privada por cada metro cúbico de agua consumida. ¿Qué quiere decir esto? Entonces acá con el ejemplo, como yo lo que voy a hacer es multiplicar el agua que me consumí por el factor de caracterización, entonces si yo me consumí 1.000 metros cúbicos, entonces 1.000 metros cúbicos, acá si lo hago en el Casanare, tomo perdón, acá me quedó 0,37, es 0,34, perdón. Es 0,34 metros cúbicos equivalentes por cada metro cúbico que me consumí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy en el Casanare, en una actividad productiva, y me consumo 1.000 metros cúbicos, digamos que eso frente al promedio mundial, o al promedio de consumo mundial, en realidad es como si me estuviera consumiendo 340 metros cúbicos. O lo que es lo mismo que decir que estoy privando de 340 metros cúbicos equivalentes de agua a esos usuarios, no de 1.000, sino de 340. ¿Por qué? Porque los índices de escasez en esa zona son muy bajos, o sea, hay buena cantidad de agua en la zona, o sea, que no es tan grave que yo de pronto me consuma esos 1.000 metros cúbicos en esa zona del Casanare. Mientras que si lo hago en La Guajira, que el índice de escasez es de 19,43, por los mismos 1.000 metros cúbicos estoy privando a la población de 19.430 metros cúbicos equivalentes de agua, porque en esa zona el índice de escasez es muy alto. Entonces, digamos que este cálculo, lo ideal sería que si yo tengo instalaciones en diferentes departamentos de Colombia, bueno, del país donde esté, porque para todos los países está así como subdividido, lo ideal sería entonces que yo para cada sede pueda tener un cálculo para llegar a un valor más preciso. Incluso los factores también están mensuales, o sea, aquí lo que yo les estoy mostrando es el dato anual como un promedio anual, pero incluso los datos están mensuales porque, pues no sé, por ejemplo, para la agricultura puede ser más crítico la estacionalidad, ¿cierto? Entonces, ya de ahí yo podría tener hasta un indicador mensual que me hable de esa escasez, cómo se está comportando. Y lo bueno de este método AWARE es que da como esos factores mensuales para que uno pueda como tener un cálculo más preciso y que se adapte como a las condiciones del negocio. Vanessa, pregunta. Sí. Tú nos vas a, pues ustedes nos van a dar la plantilla donde podamos calcularlo. Nati, no sé si en la herramienta tienen eso. Pero ahí te refieres a qué específicamente, o sea, solamente la WER o que... No, pues porque ella estaba hablando de la estacionalidad, estaba hablando del dato mensual, ¿cierto? Pues Bueno. es que no sé, sí, no sé si la herramienta, es que no sé cómo está construida la herramienta, entonces no sé. Bueno, ahí Vanessa, creo que con el tema de la estacionalidad, pues es la información que se tendría, ¿no? Sí, no, la plantilla, la herramienta de cálculo creo que está anual, no sé, pero les podemos compartir pues como los Excel, pues en realidad esos son unos Excel y ¿cómo se llama esto? Una capa en Google Earth donde por zona uno puede ver los indicadores mensuales.
Los factores. Ok, Los factores mensuales, sí. ya. Bueno, entonces para las actividades de uso indirecto, bueno, ahí digamos que lo que hemos visto hasta ahora como de escasez, pues uno lo puede calcular así muy fácil para el consumo directo de agua, ¿cierto? O sea, para lo que pasa, pues para las actividades que yo tengo bajo mi control operacional, cómo es ese consumo de agua, ¿cierto? El agua que yo estoy extrayendo y el agua que yo estoy virtiendo en una cuenca o en el suelo, donde sea. Resulta que, pues, como lo vimos en la etapa de inventario, no solamente están las actividades directas, ¿cierto? Sino que también tenemos actividades indirectas. Entonces, que si consumí unas materias primas, esas materias primas, pues también tienen su huella de agua, pues tienen su escasez y tienen impactos en la degradación y en los demás indicadores. Entonces, digamos que ya para uno saber la escasez de esas otras actividades, ahí sí debemos remitirnos a las bases de datos, ¿cierto? Porque puede que, no sé, yo me consumí para hacer X producto 10.000 kilogramos de soda cáustica, pero yo no tengo información, acceso a la información al proveedor de soda cáustica, cómo tiene su proceso. Entonces ahí yo debo irme a las bases de datos a ver qué factores, lo mismo que les decía ahorita. En las bases de datos, entonces ya van a ver factores de escasez de agua. Entonces aquí en el acero, por ejemplo, me va a decir cuánta escasez, cuántos 0.5 metros cúbicos de agua privada por cada kilogramo de acero, ¿sí? Como lo vemos acá. Entonces ya lo que yo haría, y lo estoy haciendo pues como un cálculo a mano, entonces multiplico los 1.000 kilogramos de acero que me consumí por los 0.5 metros cúbicos equivalentes que me da la base de datos por cada kilo de acero, y ahí yo ya tendría los impactos por la fabricación de acero, que es una materia prima, una de todas las materias primas que yo tengo. Entonces, el indirecto pues sigue como el mismo principio, pero sí es algo que se debería tomar, pues, o que se debe tomar ya de bases de datos para tener esos factores de caracterización o factor de emisión, como lo diríamos haciendo referencia pues al indicador de emisiones de GEI. Vanessa, antes de que continúes, acá hay dos preguntas. Una de Génesis, que está preguntando cuál es la fuente de los factores de caracterización. Me imagino que es para la web, ¿cierto? Génesis. Bueno, asumo que sí son los de la web. Listo. Ahí como en las memorias de la presentación les va a quedar de dónde se pueden sacar esos factores de caracterización para la web. Y ahorita ya vamos a ver como todas las bases de datos que hay para sacar también esos factores de caracterización para ya las otras actividades de uso indirecto de agua. Y la otra pregunta es de Mauricio y dice, en la página de Aware sale un listado de factores. ¿Cuál es el criterio para elegir el adecuado? En la página de la web, ahí hay unos factores que están, bueno, no sé a qué te refieres, porque en esa página, digamos que uno descarga los indicadores por país, ¿sí? Entonces, hay uno que es como el total por país y dice como para actividades de irrigación, que es como actividades de agricultura, o para actividades que no, pues no son pues diferentes a agricultura, o hay otro que es como para actividades sin especificar, pues lo dice así, como actividades sin especificar, que es como si yo no sé para qué el agua se usa. Entonces ahí uno, si es para agricultura, pues usa el de agricultura, y si es diferente a agricultura, se utiliza el otro. Y en la página hay otros factores que dice como subnacionales. En ese, pues trae como la misma información, sino que ya lo discrimina por ejemplo, por departamento. Ya dependiendo si tienes, por ejemplo, una única sede en el país, pues tal vez te vas con pues sería lo ideal irse como buscar el departamento donde está ubicada esa sede y utilizar ese. Si tienes múltiples, pues poder revisar, pues o hacer la huella por cada sede para tener como el indicador específico. Pero si no puedes hacer la huella por cada sede, sino que debes hacer una huella general, entonces ahí uno puede utilizar el factor que está disponible para Colombia, el general para Vanessa, Colombia.
Lo que pasa es que yo estuve revisando ahí en la base de datos lo que tú dices, la subnacional. Yo puse el Ujú. pantallazo en el chat. Aparece varias, o sea, aparecen los departamentos y hay varias opciones. Entonces no sé cuál de esas opciones sea la eso. Entonces dice, hay 4 o 5 columnas. Entonces, por Ujú. ejemplo, para el Ah, Valle del bueno, Cauca, sí. que punto 14, punto 18, punto 41, Ajá. ¿cuál de todas esas podría Sí, ese utilizar uno? era el que decía. Aquí, creo que de aquí atrás, no sé si estarán ocultas, está por mes, ¿cierto? Está por mes para la región. Y esto era lo que les estaba diciendo. Cuando es para una actividad de agricultura, si yo sé que la actividad que de mi empresa es de agricultura, entonces utilizo este que dice agri. Si no es agricultura, pues si es cualquier otra actividad, pues yo podría utilizar este que dice, es como no irrigación. Y si no sé, pues, pero creo que no es el caso, si no sé qué actividad es, pues puede pasar, pero creo que no sería el caso. Si no sé, entonces uno puede utilizar este, que es como, pues no sé si es como un promedio, eso como un valor por defecto. Pero pues en realidad es como movernos entre estos dos, o si queremos hacerlo por mes, se puede utilizar como los que están de aquí hacia la izquierda. Ah, ok, estos son meses, claro. Lo que pasa es que ahí estaba escondido noviembre, diciembre. Ok, Ajá, entonces eso, lo de arriba, las categorías son debidas a la actividad de la empresa, más no la vocación de la cuenca o del área donde está la ujú, empresa, es por la actividad de la empresa. por la ¿Sí? actividad. Ah, ok, Ujú, listo, gracias, Vanessa. listo, con gusto. Bueno, Vanessa, ¿y es más recomendable tomarlos mensualmente o básicamente con el anual uno ya tiene un... con el con- anual uno puede tener como pues una buena aproximación, ¿cierto? Pues si yo soy una empresa, no sé, de plásticos, que de pronto como esa variabilidad, pues, o no, perdón, más fácil revisar como en la zona donde yo estoy, ¿cierto? La zona donde yo estoy, como qué tan afectada está por esa escasez, ¿cierto? Entonces hay zonas donde ese índice es muy constante durante todo el año, pero hay otras zonas donde puede que en enero, en pleno fenómeno del niño, sea un valor súper bajito y ya por allá, no sé, en agosto ya el valor sea más alto. Entonces, pues diría yo que depende más de esa zona donde yo estoy ubicada y que de pronto qué estrés o qué riesgos hídricos tenga, ¿sí? Que yo diga, no, definitivamente sí lo debo mirar por mes, porque es que mi empresa sí se puede ver afectada por eso, pues, o sea, uno ve como los riesgos de ambas partes, que mi empresa se vea afectada como por esa disponibilidad de agua y que yo también afecte como la disponibilidad de agua de esa zona. Entonces, sí, si es una zona como muy crítica, y si tengo los datos mensuales, pues sería bueno hacerlo mensual. Pero si de pronto la zona no es tan crítica en términos de escasez, pues con el dato anual puedo tener como un valor con una buena aproximación. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces hablemos ya de la huella de agua por degradación. ¿Sí? Entonces la huella de agua por degradación evalúa ya como otros indicadores. Sí, acá están como todos los indicadores que uno podría evaluar en esa huella. Espérenme, pues aquí está como el indicador y qué significa cada indicador. Entonces tendría eutrofización de agua dulce, eutrofización marina. Aquí estas unidades están bajo la metodología de EF, ¿listo? De EF 3.1. Entonces puedo hablar como estos diferentes indicadores que es importante anotar acá. Que por ejemplo, eutrofización marina o de agua dulce, ecotoxicidad, acidificación y contaminación térmica, uno diría como son impactos como directos al agua, ¿cierto? Que si yo estoy emitiendo unas sustancias, voy a tener impactos como directos en eutrofización, bueno, en estos indicadores. Mientras que radiación ionizante y toxicidad humana, pues serían como más indicadores como indirectos, como por mi actividad, entonces puedo tener impactos en la toxicidad humana o en la radiación ionizante derivados del consumo de agua, por ejemplo, ¿cierto? Entonces son como, yo diría que son como un poquito más indirectos, eh, de esa degradación de agua, o sea, como que se trata de relacionar
los impactos de la degradación del agua como con la afectación a la salud humana. Y lo hacen como bajo estos, pues se puede hacer bajo estos indicadores. Pero así algo que afecte directamente como el cuerpo de agua serían estos 4 y la contaminación térmica. ¿Cómo se hace esa huella de agua por degradación? Entonces, digamos que los pasos aquí, primero, construir el inventario de materias primas, combustibles, residuos, vertimientos, o sea, lo que vimos en la etapa de inventario. ¿En qué nos van a afectar en qué nos va a afectar como esa etapa de inventario? En que ya no solamente pues me preocupa la entrada de agua y la salida de agua, sino que por las materias primas, por la energía, por los combustibles, entonces por hacer acero, por ejemplo, por la fabricación de acero, tengo unos impactos a la eutrofización, a la escasez, a la ecotoxicidad, ¿sí? Como por todas las materias primas también voy a tener como unos impactos. Es como haciendo otra vez la analogía con inventario de gases de efecto invernadero, es como que yo no solamente tengo que mirar mi alcance 1 y 2 como mis actividades directas, sino que también tengo que mirar mi alcance 3, o sea, la influencia de lo que compré, de las materias primas que utilicé, del transporte, del uso de ese producto, ¿cierto? Si estoy llegando hasta el fin de vida. Entonces, bueno, necesito ese inventario y necesito lo mismo, los datos de consumo, un dato de consumo por un factor de caracterización y vamos a ver acá un ejemplo. Tenemos unos factores de caracterización para 1 kilogramo de acero. Entonces, nos dicen que por cada kilogramo de acero, la ecotoxicidad de agua dulce es de 6.59 TTU, que la eutrofización de agua dulce es 8,14 por 10 a la menos 4 kilogramos de fósforo equivalente. La eutrofización marina es 1,71 por 10 a la menos 3 kilogramos de nitrógeno equivalente. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es la huella de agua por ecotoxicidad de agua dulce para 1 kilogramo de acero? Entonces, tengo, bueno, acá para 1.000 kilogramos de acero, entonces 1.000 kilogramos de acero, miren el dato de consumo por el factor de caracterización. 1.000 kilogramos que me consumí por el factor de caracterización nos da entonces el impacto en la ecotoxicidad de agua dulce. Y así para cada indicador multiplico el consumo por ese factor de caracterización. No sé si hasta aquí haya como alguna pregunta adicional en cuanto a lo que es la degradación de agua. Digamos que, se me escapaba decirles algo. Digamos que si yo tengo, por ejemplo, estos factores aplican mucho, por ejemplo, para las actividades indirectas, o sea, para el consumo de materias primas, para los combustibles, bueno, para todo lo que yo me consuma. Pero si yo tengo un vertimiento y yo tengo la caracterización de ese vertimiento, entonces, y yo sé cuánta agua estoy virtiendo, entonces yo podría saber, no sé, si tengo en el vertimiento, tengo hierro, por ejemplo. Entonces, yo sé que por la caracterización tengo miligramos de hierro por cada litro, ¿cierto? Ese es el dato que me da la caracterización, miligramo por litro. Y yo sé cuántos litros de agua estoy virtiendo. Entonces, yo ya ahí sabría cuánto hierro en total estoy virtiendo a esa fuente. Entonces, también hay factores que me van a relacionar ese hierro, cómo afecta, por ejemplo, la ecotoxicidad de agua dulce. ¿Sí? Por cada kilogramo de hierro, entonces, cuántas emisiones, pues, o cuánto afecta la ecotoxicidad de agua dulce. ¿Dónde están esos factores? En las bases de datos. Bueno, entonces aquí ya como resumiendo y conectando lo que les mencionaba al principio de la huella de agua ponderada, digamos que estos son como los puntos medios, lo que hemos visto, escasez de agua, toxicidad humana, radiación ionizante, eutrofización, todos estos indicadores, cada uno lo tengo en una unidad de medida diferente, pero al final yo puedo aplicar unos factores de ponderación, pues primero normalización y después ponderación, para tener resultados en puntos finales que me van a decir puntos de afectación a la salud humana o puntos de afectación a la calidad de los ecosistemas. Actualmente pues no se considera el de recursos, entonces estos dos
me dan un puntaje único y ahí sí yo puedo comparar, no sé, eutrofización con ecotoxicidad, porque ya los voy a tener como en una unidad de medida única. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, importante, y aquí nos lo muestra esta gráfica, que los elementos obligatorios en la huella de agua es llegar hasta lo que veíamos, o sea, hasta tener o la huella de agua por escasez o la huella de agua por ecotoxicidad, bueno, según el alcance que yo le haya dado, eso es lo obligatorio. Ya los pasos de normalización, agrupación, ponderación son pasos adicionales. Estos pasos son, digamos que sirven más que todo como para un análisis interno, para una toma de decisiones, de pronto ver qué indicador pesa más con respecto al otro, por dónde voy a empezar a priorizar, si voy a priorizar la escasez o si voy a priorizar la degradación de agua, pero no se pueden utilizar en estudios comparativos, o sea, no puedo utilizarlo para comparar un producto con otro. ¿Por qué? Porque ya empiezan a ser un poquito más subjetivos, ¿sí? Y agregarle como más incertidumbre. ¿Cómo se hace la normalización? Lo voy a pasar acá, como para que de pronto entendamos por qué es más subjetivo. Entonces, digamos, yo tengo el indicador de punto medio, ¿cierto? Que listo, me consumí 100.000 kilogramos de acero y para el caso de esto es eutrofización de agua dulce. Me consumí 1.000 kilogramos de acero y eso lo multiplico pues como por el factor de caracterización y eso me da que estoy emitiendo pues al agua 80,7 kilogramos de fósforo equivalente, ¿cierto? Este es mi dato, mi indicador de punto medio. Si yo lo normalizo, entonces hay unos factores de normalización, por ejemplo, para el caso de la eutrofización, el factor de normalización es esto. ¿Qué quiere decir? Que por cada persona en el mundo, en un año, se contamina, una persona en el mundo en un año contamina 1,61 kilogramos de fósforo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esa normalización? Pues como a qué equivale esa contaminación que yo estoy emitiendo, a qué equivale en términos de personas al año, ¿sí? Ese sería como lo que me dice ese valor de normalización, que me ayuda ya como a tener todo en una única unidad de medida. Pero ¿qué pasa y por qué decimos que es como subjetivo? Porque este valor de 1,61 depende de muchas cosas. Es como se hace a partir como de un criterio, pues puede que haya mediciones, pero casi siempre es a partir como de criterios de expertos, donde le van dando como, eh, como una, como una relevancia, van a decir, bueno, la eutrofización de agua dulce pues, es un problema peor que la ecotoxicidad, entonces le van como dando mayor impacto, pues o como un mayor peso a la eutrofización que a la ecotoxicidad, pues cuando hacen la ponderación, ¿sí? Entonces, por eso es como más subjetivo, porque pues si cambian esos valores o esos conceptos de que es peor que qué, pues ahí ya uno tendría valores diferentes. Entonces, por eso pues siempre se deben reportar indicadores de punto medio y los indicadores de punto final, es decir, después de normalizar y ponderar, pues son opcionales y solo se deberían considerar como para toma de decisiones internas, como para análisis de datos. Pero pues igual son muy útiles para eso. Acá pues han preguntado bastante el tema de las bases de datos. Digamos que las bases de datos casi siempre pues son pagas, ¿sí? Una de las más utilizadas es Ecoinvent. En este momento está en la versión 3.10. Tiene como 20.000 inventarios disponibles de diferentes actividades productivas y pues en todos estos sectores. Hay otra que es la base de datos de Quantis. Esta se basa en factores de Coinvent. Acá pues tienen como los enlaces para que accedan. Y muchas, pues casi siempre esas bases de datos, pues uno puede como ir y buscarlos, pues por ejemplo en Ecoinvent, uno puede tener como acceso, pues si tiene la licencia, uno tiene acceso como a la web para ir y revisar los factores de caracterización.
pero también están integrados a los software de análisis de ciclo de vida, que en esos mismos uno puede hacer la huella de agua, están integrados ahí para que ya de una vez como que le traiga a uno los factores de caracterización. Acá hay otras bases de datos, pues digamos que aquí, pues OpenLCA, que es un software también, tiene unas bases de datos ya integradas que son gratuitas. La Comisión Europea también tiene como sus bases de datos para algunos sectores y algunas actividades. También tiene algunas gratuitas. Environmental Footprint tiene, que es la que les voy a pasar, pues como el archivo descargable. También tiene como algunos factores que nos pueden servir como para ciertas sustancias. Bueno, ahí tienen como un conjunto de pronto de las que pueden evaluar. Y los software, pues uno puede hacer la huella de agua con una herramienta en Excel como a la que ustedes pues tienen acceso pues, con este programa, pero también uno puede utilizar software. Esos software pues todos son de ciclo de vida, pero digamos que ciclo de vida, como ya lo hemos visto, un análisis de ciclo de vida pues es la misma metodología de la huella de agua, sino que en ciclo de vida uno evalúa más indicadores aparte pues como de los que afectan el agua, pero digamos que la metodología es pues prácticamente la misma. Entonces podemos utilizar software de ciclo de vida, aquí hay como se mencionan algunos, pues en realidad es como para que pues, conozcamos que existan todos. Lo que es IMAPRO se requiere licencia para utilizarlo. Creo que tienen una prueba gratuita de 15 días. Y encima, pero pues por ejemplo acá en esta imagen uno puede ver como los impactos de un indicador, pues entre más ancha sea la línea, pues es porque para ese indicador específico se tiene como un mayor impacto, ¿sí? Esto, pues bueno, CIMAPRO tiene una ventaja y es que permite hacer el análisis de incertidumbre de una vez como en el software, pero pues igual digamos que cualquier software de análisis de ciclo de vida, si uno utiliza la misma base de datos, le debería dar el mismo resultado, ¿sí? Vanessa, antes de que continúes ahí, tiene levantada la mano Yolanda. Entonces, Yolanda, adelante. Hola Natalia, buen día. Vanessa, una pregunta. Cuando estás dando esta información o estás haciendo recomendación de dónde encontrar las bases de datos para factores, para el sector minero, ¿cuál es la que más recomiendas? Y lo mismo, ¿cuál es el software que más se recomienda para este sector? Listo. En cuanto a bases de datos, está. EcoInvent, pues en realidad yo EcoInvent la recomendaría casi que para cualquier sector. Para el sector minero tiene buenos inventarios, o sea, tiene como información muy detallada. Dependiendo del tipo de minería, también estas de la Comisión Europea podrían tener como buena información. En cuanto a software, en realidad cualquier software pues te va a dar lo mismo si usas la misma base de datos. ¿Qué cambia entre un software y otro? Más que todo como la interfaz, la forma de hacer el modelo, ¿cierto? La forma de hacer el modelo, porque no todos funcionan igual, o sea, no todos están programados igual, entonces te deberían dar el mismo resultado. CIMAPRO, pues sí, es muy completo. OpenLCA es gratuito, ¿sí? OpenLCA es gratuito. Lo que uno, pues sí, también me parece fácil de manejar. Lo que hay que tener en cuenta con OpenLCA es que tiene integradas unas bases de datos, pero la verdad pues no son tan completas, ¿sí? Entonces, si mi estudio, pues es muy riguroso, o pues digamos que una base de datos, pues debería tener una base de datos muy completa. Si mi estudio es más como un diagnóstico inicial o algo más como para una toma de decisiones, pues no habría problema con utilizar, por ejemplo, OpenLCA con esas bases de datos que de pronto no están tan completas, ¿cierto? Pero uno también, OpenLCA es gratuito, pero por ejemplo uno podría decir, bueno, utilizo OpenLCA y pago una base de datos y la integro a OpenLCA
Entonces, o sea, lo importante es la base de datos, no tanto el software, porque el software, digamos que es como un Excel muy avanzado, ¿cierto? Eso es el software. Lo importante es que yo tenga unos buenos factores de caracterización para que el software pueda darme un resultado correcto, ¿cierto? El software lo que va a hacer es facilitarme la vida porque a veces hacer eso en Excel no es tan fácil. Entonces, la recomendación sería como pues el software, si es por costos, OpenLCA, pues como es gratis, sería lo mejor. Y si de pronto invertirle a la base de datos. El otro software que hay, pues hay varios, pero digamos que aquí traemos como los más utilizados, es Humberto. Humberto, pues por ejemplo, en Gaia utilizamos Humberto porque pues visualmente es como más fácil de entender. Puede uno ir modelando como cada proceso y ponerle entradas y salidas de cada proceso. Entonces, como que visualmente, como uno lo relaciona más como con la actividad en la planta, pues puede ser como más fácil de entender. Y también uno le puede pues, como integrar bases de datos. em, la que más utiliza Humberto es EcoInvent, pero uno le podría pues como agregar las otras bases de datos. Em, bueno, no sé acá cómo vamos de tiempo. Creo que podemos en esta media horita ya entrarnos en el caso práctico para que ya pues como que integremos todo lo que hemos visto. Entonces acá en este caso vamos a hacer unas galletas, pues las galletas, creo que de pronto todos en algún momento de la vida hemos hecho galletas o hemos visto hacer galletas. Entonces tenemos unas materias primas, em, tenemos harina, azúcar, margarina, huevo, cacao. Son como materias primas como las más importantes. Puede que alguien le eche avena, puede que alguien le eche esencia de vainilla. Bueno, hay miles de recetas de galletas, pero esta podría ser como un primer acercamiento. La idea es que lo conectemos también en la clase siguiente con el análisis de sensibilidad para que veamos si yo cambio algo en la receta, pues cómo me va a cambiar la huella de agua, ¿cierto? Porque puede pasar que yo haga una formulación del producto y eso me va a cambiar los resultados. Entonces vamos a tener en los datos, tenemos las materias primas, em, todos los datos que están acá es para 1 kilogramo de galletas, ¿sí? Voy a pasar aquí a Excel como para que lo vayamos a... Listo, entonces dice, Cookies Inc. es una empresa ubicada en Colombia que quiere calcular la huella de agua de la cuna a la puerta. Definió como unidad funcional una galleta. A continuación se presenta la información del inventario, pero esta información está para 1 kilogramo de galletas. ¿Listo? Está para 1 kilogramo de galleta, pero al final yo necesito sacar los impactos para una sola galleta. Y aquí me dice que cada galleta pesa 8 gramos. Entonces, ¿cuál es la ruta? Primero, si yo lo tengo por 1 kilogramo de galleta, podemos trabajarlo todo con base en 1 kilogramo de galleta y al final lo que hacemos es multiplicar por la unidad funcional, que en este caso es una galleta, o lo que es lo mismo que 8 gramos de galleta. Entonces tengo los impactos para 1 kilogramo de galleta y al final ya convierto esos impactos solamente para 8 gramos de galleta. Entonces tenemos acá el peso de cada una de las materias primas. Entonces aquí tengo estos pesos y incluso tengo el peso del material de empaque. Vamos a señalar estos. Y en la electricidad, pues acá obviamente no va a ser en kilogramos, sino que la electricidad tengo que es 0.4 kilovatios hora por cada kilogramo de galleta. Aquí digamos que esta empresa solamente utiliza hornos eléctricos, entonces por eso solo tengo un dato de electricidad. También tengo que, eh, también tengo que para cada materia prima, tengo unos consumos de agua. Entonces, tengo que por cada kilogramo de la materia prima que veo acá, cuántos metros cúbicos de agua se consumen para esa actividad. Tengo de dónde viene la materia prima,
cada materia prima de dónde viene, y tengo unos factores de la WER que son tomados de la base de datos de la WER. Tengo que la harina, pues acá está como el promedio de escasez para la India, que es de 20,99. Para Colombia estos valores son también un promedio para Colombia. Y tengo aquí la margarina viene de Canadá, y ese es el factor de escasez para Canadá. Y un empaque que también viene de Colombia, ese es el factor de escasez. Y la electricidad, la energía eléctrica, pues es tomada del sistema interconectado nacional, y el factor de escasez es de 0,41. Esos factores son como unos promedios anuales para cada país. Y aquí tengo, para cada indicador de degradación, acá vamos a evaluar 4 indicadores de degradación, que son eutrofización de agua dulce, de agua marina, de ecotoxicidad de agua dulce y acidificación. Para cada uno de estos factores, entonces también tenemos cuántos kilogramos de fósforo equivalente por kilogramo de cada una de estas materias primas. Digamos que en este, por ejemplo, no tenemos, pues como tal en la receta de las galletas, no hay un consumo de agua directo, no hay un consumo de agua directo. ¿Qué podría pasar? Aquí porque digamos que la huella se está centrando como en la receta, por así decirlo. Pero, por ejemplo, ¿qué más podría considerar? Uno podría considerar cuánta agua se está consumiendo por cada kilogramo de galleta. Puede que la receta de las galletas no necesite agua, pero sí se necesita agua para lavar los equipos, ¿cierto? Para, no sé, para hacer un cambio de lote, o puede que sí se requiera un poquito para hidratar la harina, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, si quieren, le ponemos acá para que nos quede también, pero ahí ya nos tocaría como inventarnos un dato. Podemos dar, no sé, podemos decir como por el proceso de fabricación, que por el proceso de fabricación hay un consumo de agua, con este dato obviamente me lo voy a inventar. Aquí sería 1 litro de agua, o sea, 0,001 litros de agua por cada, es que eso es mucho, por cada kilo de galleta, pongámosle menos. Por cada kilo de galleta se consume esta agua, que va a ser el agua que se consumió por el lavado, ¿cierto? Digamos que eso corresponde al consumo de agua directo, como en este proceso de fabricación, para que lo consideremos ahí. Y esto vendría también de Colombia. Vanessa, antes de que continúes, hay una mano levantada de John Edison. Adelante, John Edison. Hola, Vanessa, no, es que no estaba entendiendo ahí, o sea, para que quede claro, el consumo que se presenta allí de la harina, del azúcar, es como el consumo de agua de ese ingrediente como tal, y o sea que serían indirectos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La harina la hizo por allá un proveedor en la India, ¿cierto? Y ese proveedor, pues esto todo viene de base de datos, todos estos datos que les estoy dando aquí son de Coinvent. Entonces, para fabricar la harina, ese proveedor por allá requirió 2,38 metros cúbicos de agua por cada kilogramo de harina, por todos los procesos para producir la harina, para la producción del trigo, ya después en el molino, o sea, todo el consumo de agua de la cadena de la producción de harina que la hace otra. Entonces, como tú dices muy bien, es consumo de agua indirecto. Y por acá le puse el directo porque sí se me escapó como incluirlo para que también lo tengamos en cuenta. Ya el consumo de agua directo en la empresa que hace las galletas va a ser de 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos de agua por cada kilogramo de harina. ¿Listo? Este ya sería el directo para las actividades de lavado de equipos, de cambio de turno, bueno, este sería ya directo, pero todos estos son indirectos. ¿Y esos datos de consumo vienen de bases de datos? O, Sí, estos que les puse acá vienen de EcoInvent, donde
Eso es lo que nos pasa cuando hacemos una huella de agua, un análisis de ciclo de vida. Yo conozco mi proceso, ¿cierto? Yo tengo todos los datos de mi proceso de consumo, yo sé cuánta harina consumí, cuánta azúcar y así, pero no tengo información del proveedor, pues no tengo información de la producción de harina, porque eso ya lo hace otra empresa. Hay casos donde el mismo que hace la harina de las galletas puede pasar, pero por lo general es eso. Las materias primas vienen de de otra empresa, entonces toca utilizar información secundaria. A no ser de Listo. que sí tenga como, pues también pasa que uno le diga al proveedor, ay, ve, pues, por ejemplo, me pasó en un caso de la fabricación de ácido cítrico. Una de las pues la materia prima más importante, el azúcar, y había buena relación con pues como con el ingenio, entonces el ingenio pasó los datos del azúcar, por ejemplo. Pero sí, todo esto toca casi siempre de bases de datos. Ok. Estos factores de la WER, entonces son sacados pues de la base de datos de ellos que nos dicen por país. También pasa a veces que uno no sabe dónde se hace el producto. Entonces, por ejemplo, EcoInvent tiene, cuando uno no especifica esto, EcoInvent, por ejemplo, toma un valor por defecto mundial que es como de 43 metros cúbicos equivalentes por metro cúbico de agua consumida, que es muy alto, pero corresponde pues es muy alto versus Colombia, por ejemplo. Eh, entonces, a veces, pues uno puede como ir jugando con eso. Si conozco el lugar de origen, pues utilizo el de ese lugar, y si no, pues tocaría como hacerlo con un promedio mundial. Lo mismo que estos otros factores son factores de caracterización que recordemos, así como en emisiones, pues o en inventario de gases de efecto invernadero, es como si fueran los factores de emisión, sino que no están en CO2 equivalentes, sino que cada uno tiene como su unidad de medida. Entonces, entonces, bueno, digamos que acá, primero, vamos a evaluar los indicadores de escasez de agua. Vamos a evaluar la escasez de agua. Entonces, primero yo tendría que saber acá, yo tengo un consumo de agua, pero por cada kilogramo de materia prima, ¿cierto? Pero entonces yo necesito aquí saber cuál sería el consumo de agua total por los kilogramos que me estoy consumiendo, ¿cierto? Entonces tengo que me consumí 0,55 kilos de harina y el consumo de agua por cada kilo de harina es este. Entonces vamos aquí a calcular consumo de agua total. Entonces, consumo de agua total sería, ya sería, lo tengo en metros cúbicos, ¿cuántos metros cúbicos de agua? Entonces, 0,55 kilogramos de harina por esta fila de acá, que es el consumo, son metros cúbicos de agua consumida por kilogramo de harina que me consumí. ¿Cierto? Entonces acá tengo los metros cúbicos de agua que se está, pues, como de agua indirecta asociadas a ese consumo de harina. Entonces voy a arrastrar la fórmula. Bueno, acá ya hablemos del huevo, del caso del huevo. Y acá para la electricidad, el valor que tenemos acá es consumo de agua por cada kilovatio hora consumida. Entonces por eso de una vez multiplicamos los dos. En el caso del huevo, resulta que la base de datos que tenía, la base de datos de Coinvent, no tiene inventario como tal para un huevo, ¿sí? Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Una podría ser revisar si de pronto hay un estudio, un artículo o algo que nos dé información para un huevo, por ejemplo, o la otra, pues, y todo depende como de qué tan importante es el huevo en mi receta, pues, o en mi fórmula. La otra sería que yo pues, me puedo conseguir como información secundaria de la producción de huevos, ¿cierto? Y hacerle como una huella a la producción de huevos y ya ese dato de esa huella traerlo acá. Pero ¿de qué depende? Yo ya debo empezar a mirar qué tan importante es, qué tanto pesa el huevo versus lo otro. Entonces, lo hablábamos en la clase
de la definición de objetivo y alcance. Debo mirar que pues unos criterios de corte, entonces yo puedo empezar a decir, bueno, resulta que el huevo esto es para 1 kilo de galleta, entonces el huevo es el 5% en masa de la receta. Entonces ya yo puedo empezar, no, pero es que mi criterio de corte es del 1%, por ejemplo. Yo ya puedo decir, no, por ese criterio de corte yo sí o sí debo buscar de dónde sacarme la información del huevo, por ejemplo. Pero también yo podría decir, vea, de información secundaria de X artículo, resulta que yo encontré que, no sé, que el consumo, perdón, que la escasez que genera 1 kilogramo de huevo o un huevo acá tenemos, bueno, esos son los índices de escasez. Hablemos en términos de consumo de agua. Digamos que dice que el consumo de agua por cada huevo o por cada kilo de huevo es de un valor bien bajito, no sé, de 1 por 10⁻⁵. Y es muy bajito versus todos los otros. Entonces yo ya puedo empezar a decir, bueno, puede ser que ya cuando yo estime los impactos de ese huevo, de esa cantidad de huevo, puede que ya no le afecte tanto a mi huella. Ahí es donde empieza a tener sentido de lo que es el análisis de sensibilidad, que lo vamos a hacer en la próxima sesión, pero pues digamos que ya empieza uno como a valorar, bueno, qué tan importante es y qué tan fácil es obtener la información, ¿cierto? Porque puede que yo me ponga a hacer un estudio de un mes para sacar los impactos de 1 kilogramo de huevo y eso no sea relevante y entonces ya perdí un mes haciendo el estudio del huevo mientras que lo pude haber invertido en otro tema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá listo, puede que por masa, pues es un 5%, igual puede ser importante, pero ya yo puedo empezar a decir, venga, ¿será que más bien lo estimo? Más bien tomo un dato de referencia o sí me toca antes levantar esa información. Caso de la harina, si yo no tengo inventario de la harina, pues ya de entrada, ahí sí que, mejor dicho, no tengo ni cómo decir que voy a excluir la harina, ¿cierto? Porque es que es el 55% del peso, ¿cierto? Entonces ya es como ir mirando qué tan relevante puede ser esa materia prima versus el total de materias primas o versus el impacto que puedo llegar a tener. Entonces acá tenemos todos los consumos de agua indirectos y acá este que le acabé de agregar, que sería el consumo de agua directo de metros cúbicos de agua por cada kilogramo de galleta. Acá el consumo de agua total igual serían esto que pongamos acá, por el proceso de fabricación de galleta, 100 kilogramos, que sería 1 kilo de galleta. Igual esto se los compartimos, le voy a ir poniendo noticas para que ya cuando de pronto lo estén estudiando se acuerden qué significa. Por 1 kilogramo de galleta. Consumos o impactos por 1 kilogramo de galleta. Entonces, por 1 kilogramo de galleta me consumí esta cantidad de agua. Listo. Aquí ya tenemos el consumo de agua total. Entonces, ya podemos calcular la escasez de agua y la podemos calcular en, esto sería metros cúbicos equivalentes de agua privada. Pues así es como el nombre largo de la unidad de medida. ¿Cuántos metros cúbicos equivalentes de agua estoy privando como a la población, por así decirlo? Entonces, ¿qué hago aquí? Simplemente tendría que multiplicar este consumo de agua, ¿sí? Lo multiplico por los factores de escasez que tengo aquí de la WER. Entonces, tengo metros cúbicos de agua que me consumí por los factores de la WER, que es este. ¿Cómo puedo interpretar yo esto? ¿Cómo puedo interpretar yo esto? Voy a arrastrar para que lo miremos. Para el huevo no pasa nada.
¿Cómo puedo interpretar yo esto? Por ejemplo, en el caso de la India, y como lo veíamos en las diapositivas, entonces, en el caso de la India, el consumo de agua es 0,31. Bueno, yo lo paso acá a número como para que lo veamos más fácil. El consumo de agua se está consumiendo por pues por la harina, son 0,13 metros cúbicos de agua, pero dado este factor de escasez que hay en la India, es como en realidad se está privando a las personas de 2,7, a las personas, a los ecosistemas a nivel mundial de 2,75 metros cúbicos equivalentes de agua. ¿Listo? Esa es como la interpretación de este resultado de escasez que tenemos acá. Ah, bueno, y aquí le puse como el agua que se está consumiendo, agua directa, es agua que se consume en Colombia, ¿cierto? Entonces le puse acá como ese mismo factor. Ay, qué pena, yo creo que me distraje cuando estaban explicando lo del huevo. ¿A qué estimado es que vamos a hacer sobre el huevo? Bueno, en este caso para hoy vamos a excluirlo. En la próxima sesión, que vamos a hablar del análisis de sensibilidad, vamos a ver si esa decisión que estamos tomando hoy de excluirlo, pues, qué tanto nos va a afectar en la huella de agua para las galletas. ¿Listo? Por el ejercicio de hoy, se excluye por la disponibilidad de datos. En la otra vamos a ver entonces esa exclusión, si nos va a tocar volver a calcular o si efectivamente la exclusión es válida. ¿Listo? Bueno, y vamos entonces acá a calcular, ya tenemos la huella de agua por escasez, voy a ponerle así, huella de agua por escasez, por escasez. Y entonces acá calculemos la huella de agua por degradación, huella de agua por degradación. Listo, el cálculo es prácticamente el mismo, siempre tenemos un dato de actividad por un factor de caracterización. En este caso, los factores de caracterización, entonces tengo para la harina, tengo eutrofización de agua dulce en kilogramos de fósforo equivalente por cada kilogramo de harina que se está consumiendo. Entonces, ponemos estos mismos indicadores, pero pues ya la eutrofización de agua dulce, ya las unidades ya no van a ser por kilo, sino que ya van a ser unidades pues como totales. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que ya hicimos en la huella por escasez, sino que ya el factor no va a ser el factor de la WER, sino cada uno de los factores. Entonces, en eutrofización de agua dulce tenemos cuántos kilogramos de fósforo equivalente por cada kilogramo de harina que me estoy consumiendo. Entonces, eso lo multiplico por la cantidad de harina consumida y ya eso me da kilogramos de fósforo equivalente por el kilo de galletas que estoy haciendo. Y lo mismo para la electricidad. Tengo cuántos kilogramos de fósforo por kilovatio hora. Listo, todas estas unidades de electricidad están por kilovatio hora. Bueno, acá el huevo no. ¿Qué pasa con el proceso de fabricación de la galleta? Yo tendría como dos caminos. Digamos que puede ser que yo tenga como la caracterización del vertimiento, ¿cierto? Si yo tengo un vertimiento de agua, entonces puede ser que yo tenga la caracterización del vertimiento y que a partir de esa caracterización del vertimiento yo pueda saber, pues pueda aplicar también unos factores de eutrofización, unos factores de ecotoxicidad y de acidificación y que ese sea como la degradación directa, por así decirlo, porque es por el vertimiento que yo estoy teniendo. Este, si quieren, lo podemos ver también como en la próxima sesión. Voy a ponerlo acá para que nos quede el ejercicio completo. Por ahora solo lo vamos a calcular, entonces, para la escasez de agua directa y para todo la escasez de agua y la degradación indirecta. ¿Listo? Bueno, y así hacemos lo mismo con cada indicador. Cantidad de harina consumida por el factor de caracterización y así para todo. Para ecotoxicidad lo mismo, cantidad de harina consumida por el factor de caracterización de la ecotoxicidad
la acidificación, entonces cantidad de harina consumida por el factor de acidificación. Listo. Acá, voy a poner acá, para acordar. Listo. Acá ya tenemos la huella de agua por escasez, por degradación, la tenemos para cada componente, pues como para cada materia prima, para el empaque también y para la electricidad. ¿Cómo sé yo entonces ya el total para 1 kilogramo de galleta? Bueno, lo voy a poner acá como en los cálculos. El total para 1 kilogramo de galleta, entonces ya sería sumar todos estos impactos. Entonces, sumar la escasez de agua que me produjo cada materia prima, más lo que me produjo la electricidad y la escasez directa. Y en la degradación también, los valores de degradación para cada materia prima, y sumando eso ya tendría para 1 kilogramo de galleta, porque miren que estas materias primas acá, bueno, está un poquito, suma 1.005. Digamos que el otro 0.05 podría ser como lo que se pierde en el proceso. Entonces, aquí para 1 kilogramo, entonces simplemente sería que sumemos la escasez. Podemos sumar acá toda la escasez y los demás indicadores. El ejercicio nos estaba diciendo que lo hiciéramos por cada galleta. Entonces, por la unidad funcional, que es una galleta, ¿cierto? Que es lo mismo que 8 gramos de galleta. Entonces, acá yo tengo. Voy a hacer como aquí un paréntesis para que entendamos con las unidades, como pues en sí es como una regla de 3. Entonces, por cada metro cúbico, pues me voy a parar en este de escasez. Tengo este valor que son, tengo este valor que son 3,01 metros cúbicos equivalentes por cada kilogramo de galleta, ¿cierto? Pero resulta que yo lo necesito para 8 gramos. Entonces aquí es como o una conversión de unidades o una regla de 3, ¿cierto? Entonces yo tengo que pasar esos kilogramos de galleta a gramos. Entonces tengo que 1 kilogramo de galleta son 1000 gramos, ¿cierto? O sea que esta es la operación que debo hacer y miren que ahí se me cancelan las unidades. Entonces tengo kilogramo de galleta, cancelo con kilogramo de galleta y gramos con gramos para que me quede metros cúbicos equivalentes por esa unidad funcional. Entonces, ¿qué haría? Tengo este valor, lo divido entre 1000 y lo multiplico por 8, que es esto que estamos viendo acá. Hagan de cuenta que acá estamos en el cuaderno. Acá tenemos la regla de 3 o la conversión. Entonces esa es la operación que estamos haciendo ahí. Y voy a replicar esto para todos porque pues sería lo mismo. Cada valor que tengo acá lo tengo por 1 kilogramo. Les divido entre 1000 para tenerlo por gramos y multiplico por 8, que sería para una sola galleta. Y este sería el resultado que nos está pidiendo ahí el ejercicio. Por 1 kilogramo tengo esto, pero por cada galleta tengo este indicador, que es la unidad funcional. Listo. Cuéntenme, por favor, si fue claro el ejercicio, si nos queda alguna inquietud. Fue muy claro, gracias. Claro todo, gracias. Listo. Gracias, muy amable. Bueno, con eso terminamos entonces la clase de hoy. La idea es que en la próxima sesión veamos lo que es la interpretación de resultados. Más que todo nos vamos a centrar en lo que es el análisis de sensibilidad, ¿cierto? Para que miremos en este caso puntual, entonces, ¿qué pasa con ese huevo que no incluimos? ¿Cómo nos afectaría eso el estudio?
cómo interpretar los resultados, qué hacer con esos resultados, qué recomendaciones podríamos levantar a partir de esos resultados, estrategias puede uno como considerar, pues, cómo esos resultados nos van a ayudar a priorizar como esas estrategias de reducción en la huella de agua.